Muchísimas gracias, señora directora, señora presidenta, queridos amigos. Han sido ya tantos los elogios y tantas las introducciones que se han realizado acerca de todos estos proyectos que verdaderamente a mí no me va a quedar sino repetirlos en alguna medida, aportar quizá algún término excesivamente técnico del cual ustedes me disculparán y por último hacer alguna referencia personal a quien en un momento dado efectivamente me cautivó para sus proyectos y que tuve la suerte de que fuera amigo mío, don Ignacio Hernando de Larramendi. Hace muy poquitos días que se ha conmemorado el 150 aniversario de la creación del Cuerpo Oficial de Bibliotecarios, que tiene como lema unos versos probablemente apócrifos de Virgilio, que son sic vos non vobis. Así vosotras, pero no para vosotras, las abejas, hacéis la miel y hacéis la cera. La posición de un bibliotecario, además de un bibliotecario vocacional como es la mía, no puede ser más que la similar a la de las abejas, la que tiene pues nuestra profesión, crear una serie de herramientas e instrumentos para facilitar a los investigadores, a los curiosos, a los eruditos y, en un concepto quizá más amplio y más completo, a los ciudadanos en general, los medios para acceder al conocimiento y a la cultura. En un momento dado ha habido que especializar estas distintas tendencias y quien fue el maestro de la bibliografía española, don Marcelino Menéndez Pelayo, pretendió efectivamente llenar esa laguna que existía en el conocimiento de lo que podría ser el pensamiento, la filosofía y la ciencia española, puesto que si bien nadie disputaba la preeminencia y la importancia de la cultura literaria española, de la cultura artística, ¿quién puede decir nada y poner en sombra pues la obra de Cervantes o de Velázquez? Sin embargo, la obra científica y cultural lo era mucho menos. Para ello, don Marcelino Menéndez Pelayo no intentó lanzar únicamente un proceso de panegírico de la cultura, sino por el contrario, y siendo Menéndez Pelayo un espíritu rigurosamente científico, quiso llevar a cabo de forma crítica, es decir, dotada de un criterio, esa reivindicación. Para ello, lo primero que hizo fue reunir un arsenal bibliográfico importantísimo, una serie de referencias bibliográficas de lo que había sido la cultura española. Como lo hizo muy joven y además utilizó unas herramientas que ya existían bibliográficas de una manera muy novedosa, asombró a todo el mundo por su erudición, pero realmente lo que estaba aplicando es a un método bibliográfico que ya existía y que le permitió reunir una inmensa cantidad de referencias bibliográficas sobre lo que había sido la historia del pensamiento, de la ciencia española. En un sentido muy amplio, porque Menéndez Pelayo consideraba que las 6 grandes filosofías que habían surgido en España eran la de Séneca, siempre vinculada lógicamente a la cultura latina. Era la de Maimónides, figura esencial del pensamiento judío, o sefardí en este caso. Era la de Ibn Rushd, Averroes, figura fundamental del pensamiento musulmán, o andalusí. La figura del valenciano Juan Luis Vives, que vivió tantos años trasterrado de España, la figura fantástica de Ramon Llull, que en su catalán maravillosamente creador de la lengua fue capaz de establecer unas disciplinas filosóficas que se han anticipado en muchos aspectos a la lógica formal moderna, o la obra verdaderamente sintetizadora de Francisco Suárez, de cual decía Heidegger con mucho conocimiento, Deris Darman: este es el hombre a través del cual se produjo la filosofía moderna, sobre todo a través de su influencia, a través de los libros de textos de los jesuitas, en figuras esenciales como pudo ser la obra de Descartes. Don Marcelino Menéndez Pelayo se dio cuenta de que reuniendo únicamente una gran colección de referencias bibliográficas no daba cabo a su tarea de dar a conocer esa cultura española científica y filosófica, y de una labor verdaderamente admirable empezó a reunir, a copiar, a allegar todos aquellos textos, todos aquellos escritos en los cuales se había plasmado ese pensamiento, para lo cual elaboró
una verdadera técnica bibliológica y bibliofílica para reunir en su biblioteca en Santander, que terminó donando a la ciudad y al pueblo de Santander, al que tanto debía, según afirmó en su testamento, para reunir toda aquella biblioteca y que aquellas referencias bibliográficas pasaran de ser ya que estamos hablando de un acto tan aristotélico como hoy, pasaran de ser de una potencia, de una referencia bibliográfica a un documento, lo que llamaríamos en la actual teoría documental pasar del documento secundario, la referencia bibliográfica, al documento primario. Yo recuerdo que estaba charlando con don Ignacio, con mi amigo Ignacio, sobre estas cosas, y entonces él me interrumpió rápidamente y me dijo: pero ese proyecto no puede quedarse así, es necesario digitalizar esas obras y ponerlas en la red, porque si están reunidos únicamente en la ciudad de Santander, su influencia será muy pequeña. Realmente que él previera con tanta rapidez, estamos hablando de mediados de los 90, la repercusión que podía llegar a tener el formar una biblioteca con un criterio específico que reuniese todo ese pensamiento, revela su capacidad asombrosa, porque es que además, una vez que se dio cuenta de la importancia de trasladar aquel conjunto de fondos bibliográficos que constituyen la herencia cultural hispana, inmediatamente se dio cuenta que era necesario allegar otros proyectos como la biblioteca portuguesa, la biblioteca hispanoamericana, la biblioteca brasileña. Yo recuerdo que efectivamente muchas de estas conversaciones tenían lugar estando presente también mi amiga Lourdes, doña Lourdes, y creo que después de aquella conversación nos tomamos los tres una copita de anís. Pero verdaderamente en aquel momento había nacido el concepto de crear una biblioteca en la cual los documentos primarios, los documentos, ya estuvieran en la red. Y naturalmente ahí fue cuando hubo que intervenir para que todo aquello tuviera realidad. En aquel momento yo era funcionario del Estado y estaba muy acostumbrado a crear proyectos, a participar en ideas, a muchas veces trazar castillos en el aire. Pero claro, yo estaba hablando con un hombre que había sido capaz de crear un imperio empresarial como Mafre, y él se dio cuenta que era necesario concretar muchísimo todo aquello, dotar de una herramienta a toda aquella idea verdaderamente ambiciosa para que la cultura española, la ciencia hispana en un sentido verdaderamente general, pudiera estar accesible. Y para ello lo hizo como lo hace un empresario, con una empresa. Es decir, creó una empresa, la empresa Digibis, dirigida yo creo que con una enorme eficacia por una de sus hijas, Tachi Hernando de Larramendi, con la que todos los días discuto y con la que todos los días llego a un acuerdo, para que toda aquella realidad pudiera realmente transformarse. Eso es lo que permitía, y ahí se nota que había un empresario en la realización de esos proyectos, eso es lo que iba a permitir verdaderamente pasar de la potencia al acto. El que existiera una herramienta empresarial que con una iniciativa privada y combinando con su gran capacidad para crear fundaciones, para lograr el principio de sinergia, la complementariedad, todo aquello tuviera lugar. Y efectivamente así ha sido. Hemos llevado a cabo proyectos muy importantes de forma individual, pues Andrés Bello, Alfonso Reyes, pero uno de los criterios que nos ha guiado fundamentalmente ha sido establecer estrategias y sinergias, como se dice un poquito ahora, establecer complicidades con las comunidades autónomas, con los ministerios, con las instituciones de memoria, los ateneos, para llevar a cabo todo tipo de bibliotecas virtuales, para lograr digitalizar en colaboración entre varias instituciones estos fondos fundamentales para la cultura española en el mundo. Uno de los mayores problemas que tiene Internet para lo hispano es la presencia que no se corresponde con la importancia del número de hablantes y con la importancia de la cultura del español en la lengua. Nosotros, modestamente y sobre todo en colaboración con terceras instituciones, queremos coadyuvar a conseguir que estos propósitos se consigan. Hemos trabajado de forma sincronizada con los proyectos de la Unión Europea, con la iniciativa de la Agenda de Lisboa, con el Plan Digital Libraries, para colaborar en la creación de bibliotecas virtuales y digitales que permitirán, mediante el establecimiento de vínculos informáticos
que permiten su visibilidad a través de, perdónenme los terminachos técnicos que voy a usar ahora, a través de metadatos, de procedimientos de recolección de información. Qué bonito queda lo de recolección de información cuando se piensa en que se ha sembrado previamente esa información para lograr una mayor visibilidad de la misma. Todas esas herramientas han participado de las tecnologías más modernas que ponemos a disposición de quien puede compartir con nosotros estos proyectos y desarrollarlos en nuestro caso. Yo creo que esa visión que tuvo en su momento Ignacio para darse cuenta que Menéndez Pelayo solo había llegado a la mitad del camino al reunir físicamente en una biblioteca unos fondos y que era necesario proyectarlos mediante los medios informáticos de los que se disponía y, por otra parte, adjuntar a esta idea el disponer de una empresa que fuera capaz de ejecutarlos para no caer en las garras de una independencia tecnológica era el camino correcto. A veces uno se pregunta por qué la cultura en el siglo XVII, en lo que se refiere al lado español, quedó ligeramente retrasada con respecto a otras culturas europeas. Una de las respuestas técnicas que puede dar un bibliotecario es que, como consecuencia del Concilio de Trento, se estableció una liturgia radicalmente nueva y obligó a reimprimir todos los libros que constituían en aquel momento algo parecido a lo que podía ser en estos momentos el libro de texto, es decir, el grueso de la industria editorial. Pues bien, Felipe II cometió en aquel momento un fallo garrafal, que fue dotar a un gran impresor de los Países Bajos, a Plantino, un privilegio, se discute si realmente llegó a darlo o no, pero que verdaderamente puso en manos de un tercer país toda la capacidad industrial española para producir libros. Y efectivamente eso se volvió a nuestra contra. Yo creo que el haber creado una empresa como Digibis, que es capaz por sus propios medios de dar a conocer para sus proyectos y para terceros la cultura española, podrá asegurar que lo que podría ser nuestro objetivo final de que toda la información en español esté disponible para todo el mundo desde cualquier sitio y en cualquier momento sea posible. Muchas gracias.